Para entender la polinización, debemos comprender que existen dos grandes grupos de plantas. La primera de ellas son las gimnospermas. Su nombre viene del latín gimno, desnuda, y esperma, semilla. Son todas aquellas plantas que no producen una estructura como el fruto o la flor. Estas gimnospermas poseen la parte masculina llamada microesporófilo, encargada de producir el polen, y la parte femenina omegaesporófilo, la cual cuenta con una estructura o hoja fértil y una semilla que está en contacto con el ambiente. Por otro lado, encontramos el grupo de las plantas angiospermas. Angio, del latín vaso o conducto, y esperma, del latín semilla. Son todas aquellas plantas que poseen una estructura, como lo es el fruto, que protege las semillas, y además estructuras como las flores, que las conocemos normalmente por presentar estructuras femeninas, como el ovario y los pistilos, y estructuras masculinas como lo son las anteras. Dentro de las angiospermas tenemos las plantas dioicas, que son aquellas plantas que tienen las flores masculinas y femeninas en diferentes individuos. En este caso vemos una flor masculina de un individuo que posee los estambres activos produciendo gránulos de polen, y una planta distinta con flores femeninas que tiene estructuras de pistilos. Un ejemplo claro de ellas es el kiwi. Aquí lo observamos, en donde hacia la imagen de la izquierda podemos observar una flor masculina con los estambres activos, y en la derecha una flor femenina con las estructuras femeninas bien desarrolladas, es decir, los pistilos de mayor tamaño. Se observan igual alrededor unas estructuras similares a los estambres, sin embargo, estas no están activas y son incapaces de producir polen. Otro grupo son las plantas monoicas, las cuales presentan las flores masculinas y femeninas dentro del mismo individuo o dentro de la misma planta. Es el caso, por ejemplo, del maíz, en donde observamos que en la parte bajera de la planta se encuentran las estructuras femeninas o pistilos, y en la parte de arriba las estructuras masculinas o estambres encargadas de producir el polen. Dentro de estas plantas monoicas encontramos plantas con flores hermafroditas o flores perfectas. ¿Qué son las flores perfectas o hermafroditas? Son las flores que presentan tanto la parte masculina o los estambres y la parte femenina o los pistilos dentro de la misma estructura floral. En el caso de esta pasiflora, vemos cómo posee tanto estructuras masculinas o partes masculinas, que son los estambres, y partes femeninas o pistilos. Las partes masculinas o los estambres con sus estructuras llamadas anteras, encargadas de producir el polen. El polen, que son estos gránulos con morfologías diferentes observadas bajo el microscopio a 40X, podemos ver cómo en el caso de la imagen de la izquierda vemos el polen de gulupa, y en el de la derecha polen de macadamia bajo el microscopio. Si se puede observar, vemos morfología distinta, con características que los van a favorecer en el momento del transporte. En la parte femenina tenemos también este pistilo dividido en tres subpartes. La primera de ellas es el estigma. El estigma es la estructura encargada de recibir los gránulos de polen proveniente de las anteras. Ahí se van a adherir estos gránulos de polen, y si es exitosa la polinización, se va a generar la germinación del tubo polínico, el cual va a viajar a través de esta otra estructura femenina del pistilo llamada estilo. Este es un conducto hueco por el cual viaja el tubo polínico para llegar hasta la última estructura femenina, que se llama ovario, el cual alberga los óvulos y va a generar el fruto y la semilla posteriormente. Entonces, conociendo estas estructuras, podemos ver que la polinización inicia a partir de una flor perfecta, con las anteras abiertas y productivas de polen. Se da la liberación del polen desde esas anteras y la llegada hasta una flor perfecta con un estigma receptivo, definiendo así la polinización como el transporte de los gránulos de polen desde la antera hasta el estigma de la misma flor o otra flor de la misma especie. Si la polinización es exitosa, podemos dar origen a la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? La fecundación inicia a partir de la flor polinizada, es decir, con el polen adherido al estigma. Se da la germinación del tubo polínico a través del estilo,
Y por último, la llegada de los gametos masculinos al ovario y entran en contacto con los óvulos para generar la formación de la semilla y el fruto. Si se da esta formación de semilla y fruto, podemos decir que la fecundación fue exitosa. Dentro de la polinización tenemos diferentes tipos. La primera de ellas es la autopolinización. La autopolinización, iniciada desde una flor perfecta, con estambres produciendo polen, liberando el polen, y este polen debe llegar hasta un estigma receptivo de la misma flor. Cuando esta flor se encuentra ya polinizada con el estigma lleno de gránulos de polen, se da la germinación del tubo polínico y la producción de frutos y semillas. Entonces, ¿qué condiciones se deben dar para que se dé esta autopolinización? Que partamos de flores perfectas, es decir, flores que tengan tanto estructuras masculinas como femeninas, y además que haya compatibilidad entre los gametos masculinos y los gametos femeninos. Pero ¿qué sucede si no hay esta compatibilidad? Pues necesitamos que exista la polinización cruzada. Dentro de esta autoincompatibilidad tenemos diferentes tipos. La primera de ellas es una autoincompatibilidad por horarios de apertura. Claro ejemplo se observa en una especie comercial como lo es el aguacate, donde las flores masculinas abren en un horario distinto a las flores femeninas. Otro tipo de autoincompatibilidad es el dimorfismo sexual, típico de una especie como el kiwi, ya que ya lo vimos anteriormente, en donde una planta tiene flores masculinas y otra planta totalmente distinta tiene flores femeninas. Es decir, debe haber un medio de transporte desde el polen de las anteras de un individuo hasta la parte femenina de la flor de otro individuo distinto. Y por último, existe una autoincompatibilidad genética, la cual necesita que los gránulos de polen tengan un material genético o una carga genética distinta a la parte femenina de la flor que va a recibir esos gránulos de polen. Si la carga genética es igual, no se dará germinación del tubo polínico y no va a haber fecundación. Un ejemplo claro es la especie manzana, en donde se deben tener diferentes variedades sembradas dentro de un mismo lote productivo, para que el polen con carga genética de una variedad viaje hasta el estigma receptivo de otra variedad distinta y se pueda dar primero la polinización y luego la fecundación. Entonces, podemos definir esta polinización cruzada como el transporte de polen de una planta a otra realizado por un agente externo. ¿Quién va a ser este agente externo? Un agente polinizador. Y según el tipo de agente polinizador, tenemos diferentes tipos de polinización. La primera de ellas es la polinización hidrófila. Como su nombre lo indica, es la polinización que se da a través del agua, característica pues, de especies que viven en este medio, como lo son algunas especies de algas. El siguiente tipo de polinización es la polinización anemófila, es decir, donde el medio de transporte del polen es el viento. En especies que tienen este tipo de polinización encontramos algunas comerciales muy importantes como lo son, por ejemplo, el arroz o el maíz. Y por último tenemos el grupo más conocido de polinización que es la polinización zoófila, es decir, la polinización producida por animales. Dentro de los animales más conocidos pues tenemos el grupo grande de polinización por aves, en donde encontramos algunos tipos de colibrí que polinizan plantas de importancia en la conservación ambiental, como lo son algunas heliconias y orquídeas. También tenemos alguna polinización realizada por mamíferos. En este caso encontramos los murciélagos como principales representantes de este grupo, que polinizan cultivos de importancia como lo son, por ejemplo, el maguey para la producción de tequila. Y por último, el gran grupo dentro de la polinización zoófila, que son los insectos. Es el grupo más conocido, dentro del cual tenemos órdenes como lo son el Lepidoptera, de mariposas y polillas, en la polinización nocturna también. Otro orden es el Diptera, dentro de los cuales encontramos un gran número de moscas, algunas, por ejemplo, familias como la familia Syrphide, importantes en la polinización de algunos cultivos como la fresa, el melón, incluso el aguacate. Y por último, el orden Hymenoptera. Dentro de este orden encontramos una gran variedad de insectos
representando el 40% de los insectos polinizadores. Y dentro de este orden tenemos familias como lo son la familia Apidae, que es la más importante, y géneros como Apis, dentro del cual encontramos la especie Apis mellifera como una de las más conocidas. También el género Bombus, en donde encontramos abejas solitarias y algunas sociales como abejorros polinizadores, por ejemplo, de pasifloras o tomates o otras solanáceas. Y también otro género como el Psilocopa, también importante en la polinización de algunas pasifloras. Esta familia Apidae, y además de los otros polinizadores que hemos hablado, pues han generado una coevolución con la planta que lleva aproximadamente 130 a 140 millones de años, en una relación de mutualismo, en donde ambas especies se ven beneficiadas. En este estudio se resalta una relación de coevolución entre la abeja Andrena lonicera con la planta Lonicera gracilipes. Como vemos, tienen una relación muy estrecha de evolución en donde la estructura floral se ajusta a la estructura del aparato bucal de la abeja. Vemos cómo ésta tiene la posibilidad de extender este aparato bucal para alcanzar los recursos que ofrece la flor. En este proceso de búsqueda de recursos, alcanza a recolectar polen, el cual, al entrar en contacto con otra flor, con su estructura femenina, genera la polinización. Si vemos, es una relación muy estrecha, ya que la morfología de la abeja permite que entre en contacto con las estructuras reproductivas de esta especie de planta y generar polinización y posterior fecundación. Pero, ¿cómo localizan los polinizadores a las flores? Estos movemos el espectro visible nosotros, pues los humanos, vemos igual que presenta algunos colores llamativos. Sin embargo, si vemos una flor bajo el espectro visible de las abejas, podemos observar que se resaltan las partes reproductivas de la flor y las partes de interés que deben ser visitadas por el polinizador. En este caso vemos como las anteras y los estigmas son las estructuras que más resaltan al ojo de un polinizador, y es allí donde seguramente va a llegar el polinizador en búsqueda de recursos. ¿Qué recursos florales? Cuando la abeja entra en contacto con la flor y se mueve en todas las estructuras, pues lo hace en búsqueda de unos recursos alimentarios. El primer recurso floral que tenemos es el néctar, el cual es una sustancia dulce rica en carbohidratos que proporciona energía a los polinizadores. Este néctar está compuesto principalmente por glucosa, sacarosa y fructosa, las cuales varían en proporción dependiendo de la especie de plantas. Para este caso de esta pasiflora, las proporciones son casi iguales para los 3 azúcares. El siguiente recurso floral o alimenticio que buscan los polinizadores en las plantas es el polen, que es una fuente de proteínas y lípidos. Además de eso, aporta también carbohidratos, fibra y otros componentes. Pero no solo el néctar y el polen son los recursos que buscan los animales polinizadores. También algunos de ellos buscan aceites florales como fuente de ácidos grasos y proteínas, otros lípidos como fuentes de resinas para control de microorganismos, por ejemplo, y también buscan fuentes de refugio, es decir, pueden refugiarse en estructuras de la planta o buscan materiales para hacer la construcción de sus nidos y su posterior reproducción. En resumen, tenemos que todas aquellas plantas angiospermas que requieren polinización cruzada necesitan de algún medio de transporte de polen. En este caso, el más importante son los polinizadores. Si la polinización es exitosa, puede darse la fecundación y así un crecimiento del fruto y de una semilla. Por último, los polinizadores, cabe resaltar que los polinizadores van en busca de recursos alimenticios, no con el objetivo de polinizar, y atraídos por estos recursos, pues generan la polinización y posterior fecundación de la flor.